Paz de Cristo, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos una vez más a este video que va a ser para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos al canal de YouTube, Dios Quesada Blog. Y pues estoy muy agradecido con mi Señor Jesucristo porque una vez más vamos a hacer un video, pero no lo voy a hacer solo. Tengo un invitado muy especial, nuestro hermano Pastor Refugio Quesada, que aparte de ser mi pastor también es mi papá biológico. No sé si llamarle pastor el día de hoy o papá, no tengo la menor idea, pero estoy muy agradecido con Dios porque es primera vez que hago una colaboración con alguien. Así que pastor, bienvenido, y si gusta saludar a la audiencia, adelante. Amén, amén. Pues Dios les bendiga a cada uno de los que nos han de ver después por internet, ¿verdad? Y pues creo, hermano Iván, ¿verdad? Aparte de ser mi hijo, pues eres mi hermano en Cristo también, ¿verdad? Así es. Creo así que la única finalidad de este tipo de blogs, de este tipo de contenido, pues es que la audiencia conozca un poco más acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues esperamos que sea de bendición. Nosotros ya oramos antes Amén. de iniciar esta breve conferencia que creo yo, pues por lo que ya habíamos platicado, va a durar algunos días, ¿verdad? Van a ser algunas sesiones, no es la única porque, bueno, ya le tocará a mi hermano Iván platicar, ¿verdad? Dar tal vez alguna breve introducción, no sé, no nos pusimos de acuerdo en este sentido, pero pues es un tema bastante, pues para algunos difícil, para algunos otros pues tal vez sea fácil, ¿verdad? Pero, es correcto. Pero bueno, todo es para honra y gloria de Dios. Dios Amén. le pague a mi hermano Iván por haberme invitado. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperemos que pues esta primera parte de no sé cuántas vamos a tener, ¿verdad? Cuántas sesiones, pero que esta primera parte sea de bendición, no solamente para la audiencia, también para nosotros, hermano Iván. Amén, pastor. Porque seguimos aprendiendo. Así es, coincido con usted, es un tema más que de mucha bendición, es de mucha reflexión para aquellos que piensan que sí es correcto o que realmente no es correcto o que ya no se hace. Entonces, pues, querida audiencia, queridos hermanos, el tema que vamos a considerar el día de hoy, igual ustedes juzguen y les invito a que agreguen sus comentarios en la caja de comentarios acerca del diezmo. Si es correcto darlo o no es correcto darlo, es obligatorio o es voluntario el diezmo. Muchos dicen que el diezmo y las ofrendas, unos dicen que son obligatorios, otros dicen que ya no porque está bajo, el diezmo y la ofrenda estaban bajo la ley, que ahorita ya estamos en la gracia. Entonces, pues hay muchos hermanos y hermanas y jóvenes, e incluso fuera de los caminos de nuestro Señor Jesucristo, que dicen que el diezmo solamente sirve para enriquecer a los pastores. En unos momentos nuestro hermano pastor va a confirmar qué tan real es esto, de dónde proviene el diezmo, cómo se empezó a originar el diezmo y las ofrendas. Así que pues, pastor, adelante. Amén. Sí, son varios temas, ¿verdad? Pues sí, es un tema, como ya usted lo mencionó, hermano Iván, y perdón, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Y ya lo sabíamos de antemano, que es un tema algo complicado de entender, porque a veces inclusive se califica a algunos pastores, ¿verdad?, antidiezmeros. Así es. En una ocasión un pastor me dijo a mí: no, maldito el que pide el diezmo. Y entonces yo le dije: pastor, hay que tener cuidado con lo que se habla, porque el diezmo no lo pido yo leo lo que está escrito, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Así es. Entonces quien realmente lo pide es Dios, y usted está maldiciendo a quien pide el diezmo, y el que lo pide es Dios. Y vamos a ver, ¿verdad?, puntos interesantes, como usted bien lo acaba de mencionar. Pues algunos dicen que ya no es válido porque ya estamos bajo la gracia, y en aquellos tiempos fue en los tiempos de la ley, ¿verdad?, cuando pues también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, mencionó en el Nuevo Testamento, mencionó a los diezmos, ¿verdad? Sí lo menciona, y vamos a ver con calma los textos bíblicos. Pero antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo todavía estábamos bajo la ley.
Pero después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces sí se podría haber alguien que diga, sí, Jesucristo los mencionó, pero aún Él estaba bajo la ley. Es un tema que lo vamos a ver poco a poco. Aquí lo primero, ¿verdad?, es de dónde se originó el diezmo, ¿verdad? Y está escrito ahí en Génesis capítulo 14, versículo 17. Si me permite leerlo, hermano Iván. Amén, pastor. Si tienen Biblia en sus casas, los que estén viendo pueden corroborarlo, lo que la palabra de Dios dice. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga un servidor, es lo que diga la palabra de Dios. Así que si tienen su Biblia en mano, ya sea de manera física o en sus teléfonos, pueden buscar el texto siguiente. Amén. Génesis, ¿qué pasó? Capítulo 14. Voy a darle lectura del versículo 17 al versículo 20, ¿verdad? Donde en concreto, haciendo un resumen, pues Abraham, todavía no era Abraham, ¿verdad? Era Abraham. Solamente, le da los diezmos a Melquisedec, que era el sacerdote de aquel tiempo, por una bendición que Melquisedec le dio porque iba a ir a la guerra, ¿verdad? Dice aquí, versículo 17, 14, 17, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Dios, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. De hecho, pues sabemos y entendemos, ¿verdad?, que Abraham, dice la palabra de Dios, que era un hombre no rico. La palabra de Dios dice que era riquísimo. Y entonces vemos que el diezmo fue iniciado por Abraham, porque así lo sintió él, ¿verdad? Él así sintió darle, como corresponderle con algo material a Melquisedec por algo espiritual, ¿verdad? Después fue establecido por Dios ciertamente para el pueblo de Israel, como algo ya perpetuo, porque sí dice así que era perpetuo para el pueblo de Israel, para la manutención de los sacerdotes y de toda la tribu de Leví que servía en el templo, ¿verdad? De ahí que hay algunas controversias también de que por qué solamente el pastor se queda con los diezmos y por qué con los músicos no reparte, ¿no? Si todos son servidores. Es un tema que se va a ver posteriormente, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando y también conforme a las preguntas que vayan surgiendo, hermano Iván. De hecho, puede usted revisar las preguntas que se escriban en la caja de comentarios y darle respuesta, abrir, no sé, la próxima ocasión, si usted así lo permitiera, abrir un espacio, 10, 15 minutos, los que sean necesarios para responder, conforme a lo que se vaya viendo del tema, ¿verdad? No adelantarnos a nada, no adelantar nada, sino que solamente lo que se vaya viendo, ¿verdad? Entonces, no sé, hermano Iván, a partir de aquí, si hay alguna pregunta de parte de usted. Sí, pastor. Melquisedec era sacerdote, obviamente escogido por nuestro Dios. Así es. ¿Por qué razón realmente no quiso Abraham recibir, digamos, riquezas de parte del rey, y sí diezmó a Melquisedec? Bien, esto fue algo meramente espiritual para Abraham.
Para el rey de Sodoma, bueno, sabemos qué ciudad fue Sodoma, ¿no? Es correcto. No fue una ciudad espiritual. Entonces el rey de Sodoma era ciertamente no materialista. Le ofrece a Abraham algo material, pero Abraham supo de dónde venía la victoria de esa batalla. Claro. Y la victoria de esa batalla no vino de las fuerzas ni del ejército de Abraham, ¿verdad? O los que pelearon junto con Abraham, sino que vino de parte de Dios. Esa batalla, como todos los guerreros que aparecen de repente el rey David, ¿no? Que no se confiaba en sus séquitos o en su ejército que tenía ahí, sino que siempre confió en Dios. Como el mismo Salomón, que Dios lo catalogó y lo hizo que nunca iba a haber alguien más rico económicamente que él, ni antes ni después de él, que no iba a haber nadie más sabio antes ni después de él, ¿verdad? Hablando terrenalmente. Y más sin embargo, el rey Salomón expresó en varias ocasiones unas palabras que decían: fíate del Señor y no te fíes de tu propia prudencia, ¿verdad? Sino que confía en el Señor y sigue sus caminos. En este caso, vuelvo a insistir, creo que no me estoy saliendo del tema, estoy solamente explicando algo de lo que la gente de Dios reconoce. En este caso, su servidor, si me permite, hermano Iván, hablar un poquito acerca de mi ministerio. Amén, del ministerio que yo estoy teniendo ahorita. Ciertamente nosotros no hemos recabado, entre mi esposa y yo, jamás hemos recabado diezmos. La congregación ha sido en ocasiones numerosa y en otras ocasiones pequeña, ¿verdad? Pero jamás hemos recabado de los diezmos, ni para manutención de nosotros, ni para comprar instrumentos, ni ese tipo de cosas, ¿no? Es algo personal, y ahorita explico por qué estoy hablando de esto. Siempre ha sido algo muy personal, que nosotros no hemos querido nunca tomar diezmos. En un tiempo la congregación podría decir que casi me obligó a tomar los diezmos. Me decían que para ayudarme con la gasolina del carro. Pero vuelvo a insistir que cuando se tiene una visión meramente espiritual, lo económico sabemos que Dios se encarga, ¿verdad? De lo económico. Entonces en ese caso, en el caso de Abraham, y le di toda esta vuelta, ¿verdad? Para demostrar o mostrar, cualquiera de las dos cosas pueden ser igual, para demostrar o mostrar que cuando hay un objetivo espiritual, lo material lo hacemos a un lado. En el tiempo de Abraham, o después Abraham, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, creo que todavía no existía el texto bíblico donde Jesucristo dijo: tú enfócate a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas las demás cosas que tú necesites, materiales, serán añadidas. Claro. Entonces, creo que Abraham, tenía un objetivo muy definido, y era servir a Dios sin conseguir nada a cambio. Sí, ¿verdad? Claro. Y máxime, que vuelvo a repetir, que la palabra de Dios dice que Abraham era riquísimo en bienes materiales, tenía muchísimas ovejas, tenía muchísimos criados, o sea, tenía muchas cosas, ¿verdad? Claro. De las cuales valerse. Así es que, pues, a él, ¿qué le podía interesar? No sé, a lo mejor 2 millones de pesos, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué le podía interesar a Abraham 2 millones de pesos si él tenía 20,000 millones de pesos, ¿no? Sí, Entonces, claro. 2 millones de pesos, pues, ¿cómo para qué? Sí, claro, ¿verdad? Si hubiese sido el doble de la cantidad, pues bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Tal vez, ¿no? Pero bueno, creo que conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Que la fe, queridos personas que nos van a ver después, mi hermano Iván creo que ya conoce esta parte de la palabra fe, que es otro tema a tratar, ¿verdad? Pero claro, quiero mencionarlo, que para Abraham la palabra fe no es Abraham pidió y Dios dio. No, para Abraham la palabra fe es Dios pide y Abraham da, ¿verdad? Porque, vaya,
respecto al comentario, que tal vez si hubiese sido el doble, tal vez Abraham haya dicho, bueno, pues agarro aunque sea la mitad, ¿no? Y la otra, pero no creo que haya sido el caso, ¿verdad? Porque pues estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, ¿verdad? Por orden de Dios. Claro. Entonces, fíjese, pastor, usted mencionó algo muy interesante que en lo personal me impacta mucho, que usted no agarra los diezmos. Es un esfuerzo realmente, hablando como humanos, a comparación de otros pastores que se agarran diezmos y a veces hasta abusan. Usted y yo conocemos mega iglesias que sí lo hacen. Usted no lo hace. Usted no lo hace. Tengo entendido que usted también trabaja y de lo mucho que Dios le da, usted le da a Dios. En vez de que usted agarre de lo que a lo mejor uno como miembro de una cierta iglesia, nosotros le demos a usted diezmo, es todo lo contrario. Usted da realmente y no recibe. Y lo único que recibe realmente es nada más y que la bendición de parte de nuestro Dios por el trabajo que usted hace como pastor. Desgraciadamente sí hay muchos pastores que sí realmente abusan de ello, que hasta piden que hasta terrenos y cuentas bancarias y infinidades de cosas. Usted no lo hace. Mencionaba usted que a veces tienen en la iglesia bastantes miembros y hay ocasiones que a veces nada más es la familia y unos 2 o 3 miembros. sí. Bueno, aquí hay un punto muy importante, ¿verdad? Toda la honra y toda la gloria son siempre para nuestro Señor Jesucristo, para Amén. nuestro gran Dios. Amén. Creo que está, sí, estoy de acuerdo con usted al 100% que hay pastores muy aprovechados, ¿no? Que se ha sonado mucho. Dios me habló, Dios me dijo que usted tenía que darme esa camioneta del año que acaba de comprar porque pues esa la voy a necesitar yo para el evangelismo, etcétera, ¿no? Lo que se quiera nombrar. Pero también, hermano Iván, es un punto algo delicado, ¿verdad? Yo considerando precisamente, no quiero decir nombres, ¿verdad? De pastores que de repente salen ahí en el YouTube, que conocemos, que tienen mega iglesias y tienen jets privados y tienen carros de lujo, ¿no? Claro. Tal vez sería muy interesante indagar un poquito más en las escrituras, a ver si es pecado, ¿verdad? Porque, bueno, tienen una mega iglesia, pues fue un gran trabajo también para ellos, Claro. ¿verdad? Recogen diezmos muy fuertes, entonces los diezmos, si los utilizan honestamente, conforme a la palabra de Dios, bueno, creo que, vuelvo a repetir, ¿no? Creo que lo vamos a ir viendo a través del desarrollo del tema, pero creo que sí sería interesante mirar si están pecando o no, ¿verdad? La decisión fue personal, vuelvo a repetir, hermano Iván, sí, un tiempo casi obligado por la congregación, ¿verdad? Que nos dijeron, fue la congregación, delante de Dios lo digo, que dijo, pastor, es que sí, agarre por favor los diezmos para que usted se ayude. Cosa que después llegaron unos hermanitos y creo que a usted le tocó vivir esa parte cuando usted se congregaba con nosotros. Le tocó vivir esa parte, que hubo un reclamo después, que qué hacía yo con los diezmos. Cuando digo, eran, no sé, yo ganaba 3,000 pesos por semana, ¿no? Y los diezmos eran de 600, 700 pesos por semana, cuando en el vehículo que tenía siempre lo usé, y usted es testigo que siempre usé mi vehículo particular para la obra de Dios, nunca para salirme yo a pasear, ni mucho menos. Claro. El vehículo se gastaba 400 pesos de gasolina por semana, ¿no? Más teníamos que ahorrar para la renta del local, y finalmente pues salíamos poniéndole, mi esposa y yo, ¿no? Entonces, Claro. Hubo algunos hermanos que tal vez podríamos decir, yo pudiese decir, ¿no?
fueron tocados por el diablo y fueron los que me reclamaron, ¿no? Pero no, a veces el diablo no es causante de muchas situaciones. A veces son frases que usamos para disculparnos, ¿no? Nuestra falta de espiritualidad, nuestra falta en la lectura de la palabra de Dios. Entonces yo tomé una decisión y dije, ¿sabes qué? Para no volver a tener este tipo de situaciones, ¿verdad? Que finalmente no me lo dijeron tal cual lo que voy a decir, pero sí pensé, dije, pues para que no me estén como tratando de ratero, ¿verdad? Dije que no lo soy. Y ¿sabes qué? Mejor a partir de aquí yo prometo que nunca más vuelvo a tomar los diezmos. Siempre quien es el tesorero nunca ha sido alguien de la familia mía, siempre ha sido alguien externo a la familia para que pues no se preste tampoco a malas interpretaciones. Fue esa la razón por la cual yo decidí ya no volver a tomar los diezmos. Y pues bueno, usted ya conoce gran parte de nuestra historia, hermano Iván, y usted sabe que los instrumentos pues han salido de la bolsa de mi esposa y mío. El terreno que Dios nos permitió adquirir para construir la casa de oración, porque con la ayuda de Dios y pues aprovechando a los que van a mirar este podcast, pues pedimos de sus oraciones para que Dios nos bendiga y comenzar ya, a la voz de ya, construir la casa de oración para el Señor. Si todavía la vida nos ajusta, ¿verdad? Y se puede construir unos cuartitos para mi esposa y para mí, pues gloria al Señor, ¿no? Pero la finalidad principal pues es la casa de oración, donde podamos ya tener ese lugar muy fijo y decir, Señor, esta es tu casa. Aunque sabemos que la casa de Dios está aquí, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra vida. Ahí sabemos que ahí está la casa de Dios, pero la casa de oración, donde podamos alabar y glorificar a nuestro Dios, que es de todos, pero de nadie. Así es. Al rato vamos a poner el número de cuenta del pastor para que done. No se crea. Pastor, ¿considera usted que el diezmo de Abraham fue el primer diezmo registrado en la Biblia? ¿O ya ha habido otros diezmos antes de Abraham? Como tal, como diezmo, según yo, no he leído que haya otro. No lo sé todo, ¿verdad? No lo sé todo. Yo no he leído que alguien diezmara. Ofrendar, sí. ¿Verdad? Dar ofrenda, sí. Creo que los primeros fueron Abel y Caín, claro. ¿Verdad? Fueron los primeros que creo que se registra como que dieron alguna ofrenda, ¿no? Pero como tal, como diezmo, creo que no. Creo. Sí, sería indagar un poquito más, ¿verdad? Más a profundidad. Pero creo que es el primer registro que hay en la Biblia acerca de alguien que diezmó, que dio la 10ª parte de sus ganancias. Amén, pastor. Y bueno, ahora sí ya la pregunta fuerte. Ya nos explicaba usted que Abraham diezmó y que no quiso recibir obviamente riquezas de alguien pagano, porque en pocas palabras era anatema. Era anatema simplemente la ciudad. Es más que suficiente. Sí. ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Es voluntario? ¿No es voluntario? Porque una cosa, obviamente, y son significados muy, muy abismales, muy diferentes entre diezmo y ofrenda. ¿Es obligatorio dar el diezmo? ¿No lo es? ¿Es voluntario? ¿No lo es? Mira, hermano Iván, creo que es así lo creo yo, así lo considero, no por mal la pregunta, ni en mal tampoco la respuesta. Creo que sería interesante primero mirar los usos del diezmo, porque el primero que diezmó, que creemos que fue el primero, ¿verdad? Es algo personal, que creemos que fue el primero, fue Abraham. Y el diezmo lo dio como agradecimiento y fue voluntario. Después Dios lo estableció como obligatorio. Como obligatorio. Como obligatorio
¿Para qué? Para la manutención de los que trabajaban en el templo y para la obra de Dios. Que fue cuando ya se repartieron las 12 tribus. Las 12 tribus, ¿verdad? Que les dio terrenos y nada más sabemos que a los de la tribu de Leví no les dio nada porque iban a vivir en el templo e iban a vivir del templo. Iban a ser los servidores. Iban a ser los servidores del templo, pero que iban a vivir de los diezmos que dieran los que iban, los que asistían a los cultos, a las ceremonias, claro, ¿verdad? Que se hacían para honra y gloria de Dios. Sí, porque a fin de cuentas es trabajo, sea secular o sea espiritual, a fin de cuentas era trabajo. Lo mismo pasó con Samuel, cuando Ana, su mamá, lo ofreció para servicio de la iglesia cuando en su tiempo era Elí el sacerdote. Pues Samuel servía en la iglesia y se servía de los diezmos también, ¿verdad? Es correcto, sí, es correcto. Entonces, no refiriéndose a los diezmos, pero sí a vivir de lo que la gente da en la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, habla de lo siguiente, ¿no? Dice, ¿quién pone un bozal al buey que trilla, ¿no? O quién, no lo recuerdo con precisión, ¿verdad? Pero dice, ¿quién si tú en tu patio tienes un guayabo bonito y se cae una guayaba, no vas y la juntas y comes del árbol que dio la guayaba? Claro. Y pone otro ejemplo el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, ¿quién es aquella persona que se enlista en la guerra y aquel soldado va y compra su arma? Aquel soldado va y compra sus propias balas, sus propias municiones. Aquel soldado va y se compra su uniforme. Dice Pablo, no, el gobierno da todo, ¿verdad? El gobierno suple al empleado, al trabajador, al que va al servicio. Y ciertamente el que va al servicio por el país, ¿de dónde sale ese uniforme? ¿De dónde sale todo eso? Sale de los impuestos del pueblo, claro, que en algunos países es por ejemplo aquí en México es el 16%. 16, del IVA. 16. Del IVA es el impuesto al valor agregado. De ahí sale para comprar los uniformes, ¿verdad? De los soldados, para remendar las calles cuando se averían y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces es un ejemplo muy, muy claro que da el apóstol Pablo, ¿verdad? Acerca de que los que sirven en la iglesia, bueno, también vivan de la iglesia. Y alguien podría decir, sí, pero cuando trabajas, que tienes un trabajo secular y que no es de tiempo completo en la iglesia, bueno, ahí ¿qué se hace? Vuelvo a insistir, por eso es un tema pues que se debe de analizar, de estudiar, ¿verdad? Un poquito más para poder ya decir, ¿sabes qué? Si es obligación o no es obligación. Vuelvo a lo que comenté hace un momento. Abraham lo dio por agradecimiento, pero después Dios lo obligó. Entonces ya serían dos puntos diferentes, claro, ¿verdad? Serían dos puntos diferentes. En general yo pudiese responder algo muy inmediato, que debemos de considerar, hermano Iván, esto sí es como algo más firme, esto que voy a decir, que todo lo espiritual es por voluntad propia. Recuerdo a una persona, un conocido, no fue mi amigo, fue un conocido, que en una ocasión me dijo, si ahí en tu iglesia me dan chance de tomar vino, entonces yo voy a tu iglesia. Entonces la respuesta mía fue, ¿sabes qué? Ahí en la iglesia donde yo milito, donde yo estoy trabajando, pues a nadie le prohibimos nada. Claro. Y considerando que lo que somos, lo que hacemos y lo que hemos dejado de hacer, todo ha sido por convicción, ¿verdad? Nada ha sido por imposición, sino que todo es por convicción. De hecho, es interesante agregar, ¿verdad? Que cuando hacemos algo por imposición, Dios no se agrada de eso. Yo cuando fui miembro en la congregación,
yo le decía a mi pastor, le decía, mire pastor, a mí me gusta servir, no me pongo a barrer la casa de oración y diciéndole a Dios, Dios, mírame, estoy barriendo, mira, para que me lo tomes en cuenta, mírame que estoy barriendo, mira que lo que estoy haciendo, para que me bendigas, no lo hago por eso, es por una cuestión de agradecimiento y de servicio. Entonces todas las ordenanzas que están en la Biblia no son para maldición de nuestras vidas, son para bendición de nuestras vidas, y tú decides si lo haces o no lo haces. Podemos leer el texto bíblico de Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12, ¿verdad? Donde dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y agrega nuestro Dios. Y si lo haces, quiere que lo leamos. Mire, ya la luz ya es baja, ¿verdad? Para leerlo aquí en la Biblia, pero dice de esta manera, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, esto, si tú lo quieres hacer, hay una bendición de parte de Dios para tu vida, si tú lo quieres hacer, porque no es, o sea, está diciéndoles, traigan los diezmos al alfolí para que haya bendición en tu vida. Y ya eso ya se compone o ya se escucha como, ¿quieres que Dios te bendiga? Bueno, haz esto. ¿No quieres bendición de parte de Dios? No lo hagas. Que no necesitas la bendición de Dios a veces para ser multimillonario, ¿estamos de acuerdo? Hay gente que es multimillonaria económicamente hablando y que no son creyentes en Dios, son ateos, ¿verdad? Entonces no necesitas a Dios para ser rico ni multimillonario, no necesitas dar el diezmo para que tengas mucho dinero, no lo necesitas. Es una cuestión como lo hizo Abraham, por agradecimiento, y a nuestros tiempos por decisión propia. Por decisión propia, ¿verdad? Claro. Entonces sigo leyendo, si me lo permite. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí, más que una obligación, ¿verdad? Es algo, podríamos decirlo, es una pregunta, hermano Iván, podríamos decirlo, por inteligente. No lo creo. Porque hay un corito, ¿verdad? Que dice, si tú echas un pesito, el Señor te dará 2. Entonces pudiese haber alguien que diga, esto está bien, ¿no? Pues, ¿qué te parece si invierto 5,000 y me regresa 10,000? Pues, buen negocio. Pero Dios conoce el corazón de todos, ¿verdad? Así es. Dios conoce el corazón de todos. ¿Habrá quien eche 5,000 y no le regrese nada? ¿Habrá quien dé 2 pesos y le regrese 4? Porque Dios es muy variable en sus decisiones. Porque está la parte de que Dios cuida de nosotros, ¿no? Yo consigo 5,000 pesos y echo 5,000 de diezmo o 5,000 de ofrenda y Dios me regresa 10,000, pues rápido voy y pago los 5,000, ya me quedaron 5,000 de ganancia. Pero si Dios sabe que esos 5,000 de ganancia me van a hacer daño en mi vida, no me regresa nada. Y bueno, son temas diversos, ¿no? Que se desprenden de esto, pero es en este mandamiento que podemos nosotros encontrar en Malaquías capítulo 3 versículos 10 al 12, que es lo que acabo de leer. Bueno, podemos encontrar que más que junto con la obediencia hay una bendición de parte de Dios, ¿no? Claro. Hay algo que trasciende un poquito más allá. Y si nosotros leemos unos versículos antes de Malaquías 3:10, que es Malaquías 3:8 y 9, vemos también de parte de Dios, ¿verdad? Vemos
algo que pudiese confundirnos, porque dice aquí, Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta que está haciendo, y por lo que veo es como una pregunta de reclamo o retórica, o es una pregunta sarcástica, ¿verdad? Y contesta, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, o contestó el pueblo, con una pregunta también, ¿en qué te hemos robado? Y contesta Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ahí alguien pudiera decir, ya ves, hermano, es que es obligatorio. No, hermano, no es obligatorio. Es si quieres ofender a Dios o si no quieres ofender a Dios. ¿Quieres servir a Dios o no quieres servir a Dios? ¿Quieres demostrarle a Dios que a ti no te importa lo material o no le quieres demostrar a Dios? O sea, es una decisión muy personal, ¿verdad? Es una decisión de obediencia. Yo no creo que Dios se enoje si los que son antidiezmeros, no, es que ya estamos bajo la gracia. ¿Y tú crees que Dios se molestará porque bendices a tu pastor con tu diezmo? ¿Crees que Dios se enoje? Yo creo que no. Claro que no se enoja, porque finalmente está escrito en el Nuevo Testamento, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, a mí me lo haces. Y no lo hablo a favor, ¿no? Porque vuelvo a repetir, yo no tomo los diezmos en la congregación. Yo no los tomo. Entonces, pues a mí qué, si los das o no los das, pues bien. Es decisión de cada quien. Es decisión tuya y la bendición es para ti. O el cierre de bendiciones es de parte tuya también, ¿verdad? ¿Puedo continuar leyendo el versículo 9? Amén, pastor. Vamos a hacer un pequeño corte. Amén. Vamos a hacer un pequeño corte. Espero de verdad que estén disfrutando el video y que sea de mucha bendición. Vamos a continuar con este tema. Va a seguir puntos más interesantes, así que espero que lo estén disfrutando. Bueno, aprovechando este corte, si estás viendo ese video, no te olvides de suscribirte y voy a dejar mis redes sociales en la caja de comentarios, al igual como la del pastor Refugio Quesada, que es mi papá también, y también la de mi hermano David, por cualquier cosa. Dios les bendiga y disfruten ese video. Dios les bendiga una vez más, hemos regresado. Un tema bastante interesante y hasta donde hemos llegado, pues sí, un poco controversial entre que si es obligatorio o no, porque bien decía nuestro hermano pastor Refugio, uno sí puede decir, es que sí es obligatorio, pero es que no es obligatorio. Entonces uno puede decir, bueno, ¿hacemos caso a los diezmos o no le hacemos caso, verdad? Pastor, adelante. Amén. Aquí viene, nos quedamos en el versículo número 8, ¿verdad? Creo que lo alcanzamos a explicar, ¿verdad? En que Dios está como reclamando, ¿verdad? Como bien usted lo dijo, pero haciendo unas preguntas, pues, retóricas o sarcásticas. ¿Robará el hombre a Dios? Y el pueblo se asustó, ¿no? O sea, ¿a quién le gustaría, de los creyentes, pues a quién nos gustaría decir, ¿estamos robando a Dios? No me gustaría robar a Dios, ¿no? Porque creo que ahí sí hubiese una molestia terrible de parte de Dios. Es correcto. Y no creo, sí la hay, porque en el versículo 9 dice aquí, ¿verdad? En la traducción Reina Valera dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y eso fue una respuesta de parte de Dios. Me gustaría leerlo en la traducción lenguaje actual, ese mismo versículo, el versículo 9, en donde dice, es en la traducción que se llama lenguaje actual, dice, todos ustedes como nación me han robado.
Por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Santo Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque el pueblo no estaba entendiendo para qué son los diezmos. Y los diezmos no es algo que se le ocurrió a Dios así nada más al azar. Vemos que los diezmos tienen un propósito. Vamos avanzando de poco a poco y vamos a verlo literal de parte de Dios, cuáles eran esos propósitos. De hecho, hermano Iván, no era un solo diezmo el que estaba el pueblo obligado a dar, eran varios diezmos y eran con propósitos muy específicos, muy objetivos, de los cuales se tenía que dar diezmos. Algunos eran en especie y algunos económicos, ¿verdad? Alguien podría decir, entonces yo doy en especie. Sí, mi hermanito, usted puede darlo en especie también, pero recuerde que en especie no podemos ir a pagar la luz, ¿verdad? De nuestra casa, claro. O de la casa de oración, sí, claro. Simple y sencillamente, ¿no? O sea, no podemos llegar ahí con los de la Comisión Federal de Electricidad y decirles, ahí en la iglesia me dieron el diezmo de arroz. El diezmo de su se me fue el nombre. De su compañía. Sí, de su compañía, ¿no? Me pagaron con rollos de tela, ¿no? Entonces, pues yo vengo a dar el diezmo de los rollos de tela, van a ser los de la comisión. Vaya y venda sus rollitos de tela y tráiganos el dinero, para que pague, ¿verdad? Para que pague el recibo de su casa de oración, ¿no? Entonces, Dios se molesta. Hay una molestia de parte de Dios. Y es una molestia y es una maldición que alguien podría decir, ¡ay, Dios maldice! No te preocupes, hermano, no te preocupes. Cumple con la palabra de Dios y no vas a tener ningún problema. Ninguna maldición, claro. No vas a tener... ¿Por qué agarras algo que no te corresponde? ¿O sí te corresponde? Ya dependiendo de cada quien. No, si sacan una ley en la cual dijeran, vamos a matar a todos los que fumen. Esa es la nueva ley del país, esa es la nueva ley federal del país. Yo le pregunto a usted, hermano Iván, ¿a usted le preocuparía esa ley? A mí no. ¿Por qué? Porque ni fumo. Bueno, entonces creo que es sencillo el entender, ¿verdad? Dios es un Dios que maldice. Pero no busque la maldición de Dios, busca la bendición. No hay diezmos, no hay palabra de Dios. ¿Cómo se van a mantener los que sí trabajan de día completo para la obra de Dios? Claro. Fíjese, pastor, con ese comentario que acaba de mencionar, me ganó la pregunta si solamente eran diezmos monetarios o si también había otro tipo de diezmos, pero ya lo explicó. Entonces, pues cabe resaltar también que, por ejemplo, y entiendo que a veces la casa pastoral o la familia pastoral o incluso el mismo pastor a lo mejor tiene necesidad económica como también para poder suplir su hogar, el hogar familiar. Creo que también es bueno, no solamente económicamente, sino que también podríamos decirlo hoy en día, considerarlo como un diezmo de despensa, ¿no? Un diezmo de despensa, de que, pastor, para que se ayude su casa, para que tengan alimento, aquí les trajimos una pequeña despensa, por un decir, ¿verdad? Claro. Mire, hermano Iván, por eso le comentaba, pues hay que seguir analizando este tema, es muy interesante, y espero que las personas, ¿verdad?, que aún no están muy metidas en la palabra de Dios, que nosotros les llamamos oyentes, ¿verdad? Oyentes. Claro. Esperemos que no se desanimen, ¿verdad? No van a decir, ¡ay, no piden mucho para estar ahí! No pedimos mucho, ni Dios pide tanto, ¿verdad? Tampoco no pide Dios tanto. Dios me dio la oportunidad de dar una predicación en la congregación que se llamó ¿Me ajusta con el 90%? O sea, tú te quedas con el 90%, Dios te pide solamente el 10%. Y no es para Dios, o sea, es para alimentar
a los siervos de Dios, ¿no? En especie, bien, se puede dar en especie. Nada más vuelvo a insistir, ¿verdad? Que no toda la congregación de en especie, para aquellos hermanos pastores que sí viven de las ofrendas, de los diezmos. Al 100%. ¿Verdad? Al 100%, vuelvo a insistir. O sea, a lo mejor ya no necesitan de ir a Soriana o a una Aurrera, bueno, a una tienda comercial, ¿verdad? Para no dar anuncios. Luego me suspenden el video. Que no tengan que ir a una de esas tiendas de conveniencia o supermercados, ¿no? A comprar comida. Ya no tienen que ir a comprar comida, ¿no? Pero sí a pagar la luz, sí. A pagar el agua también. Internet, a pagar el internet, la renta. O a pagar las contribuciones que se deben de pagar por el terreno, ¿no? Claro, no sé si hay alguien... Medicamentos de que uno medicamentos, de que se enferme alguien de la familia. Fíjese, hermano Iván, miramos varios hermanos, un caso muy, muy peculiar y hasta cierto punto muy triste, de un pastor de aquí de Jalisco, que estaba en un ranchito que se llama Paso del Ganado. Dios bendiga a los hermanos de Paso del Ganado. Amén, que Dios los bendiga. Y hace algunos años miramos una situación muy difícil en la cual los hermanos no le permitían al pastor que se dedicara a otro trabajo que no fuera la iglesia. Y había ahí entre los miembros hermanos muy pudientes económicamente hablando. Pero también tenía él un grupo de tesoreros los cuales pues organizaban todo el asunto económico. Y en una ocasión el pastor necesitaba, no recuerdo la cantidad, no quiero mentir, pero necesitaba una cantidad precisa porque uno de sus hijos lo necesitaba para la universidad. Entonces él se puso a orar porque era una cantidad muy fuerte, muy fuerte, era una cantidad muy fuerte. Entonces, si yo trabajo para Dios, ¿a quién le tengo que pedir? Claro, a mi Dios. Vamos a decirlo de esta manera, porque Dios es mi patrón. Y el empleado le pide al patrón, claro, ¿verdad? Le pide al patrón. Yo como empleado, yo no le pido a los empleados, oye, ¿me das un aumento de sueldo? Porque van a decir los empleados, pues a mí, ¿por qué me dices? Dile al patrón, yo no te contraté, ¿no? Entonces, este pastor estuvo orándole a Dios para que Dios supliera esa necesidad, porque era una cantidad, vuelvo a repetir, bastante fuerte, la que él necesitaba. ¿Y qué cree, hermano Iván? ¿Qué pasó? Que un hermano hizo una venta de un ganado y el diezmo era precisamente lo que el pastor necesitaba. Entonces llegó ese diezmo y el pastor se alegró muchísimo, dijo, gloria al Señor que respondió, ¿verdad? Y los hermanos que estaban ahí fungiendo como tesoreros le dijeron, no, pastor, tranquilo, de esto solamente le vamos a dar esto, porque luego se nos echa a perder, pastor. Y dijo el hermano, no, hermano, es que yo no me voy a quedar con ese dinero, yo voy a, es más, si quieren, aquí está el número de cuenta, hagan el depósito para la ficha, cómprenme lo que mi hijo necesita, no toco yo ese, no, pastor, no, se nos echa a perder, no queremos que se nos vaya al mundo. Qué bárbaros. Y no le dieron el dinero. Hermano Iván, el pastor tuvo que desistir del pastorado porque no tenía otro modo de ayudar a su hijo. Claro. Se tuvo que ir inclusive hasta Estados Unidos. Y de ilegal. Ay, Dios. Para ponerse a trabajar en Estados Unidos y suplir las necesidades. Cuando vuelvo a repetir las palabras del apóstol Pablo, dice, pues de lo mismo que generas, de eso tienes que agarrar. Porque vuelvo a insistir, este pastor se dedicaba al 100% a la congregación, al trabajo de Dios. Él no tenía otro trabajo secular, solamente eso. Entonces, se me hizo muy cruel esa decisión de los tesoreros de no apoyar al pastor, cuando pues es su fuente de ingresos. Claro. Los diezmos que se recogían, que se recolectaban, y como él les insistía, es que yo no me den el dinero a mí, compren, paguen lo que necesita mi hijo y todo está bien. Entonces,
aquí con esta situación que leímos en el versículo 9 de Malaquías capítulo 3, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, porque no se estaba completando, vamos a decirlo en palabras simples, no se estaba completando el sueldo de los levitas. ¿Sí me doy a entender? Claro, sí. No se estaba completando las necesidades para los levitas, para los sacerdotes, para los músicos, las necesidades que tiene que... Porque no nada más eran músicos y sacerdotes, no, estaban los que arreglaban la construcción, por decirlo de alguna manera, el albañil que arreglaba las paredes, los enjarres, el carpintero que arreglaba las cosas de madera, porque si recordamos había cosas de madera, claro, pisos de madera, sí, columnas. Pintura, había que restaurar, había que regenerar, había que lavar, había que limpiar. Entonces estaba haciendo falta. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desobedeciendo a una orden que Dios ya les había dejado establecida, que a la tribu de Leví no les iba a dar nada materialmente hablando, porque ellos se iban a encargar de lo que era lo espiritual, ¿verdad? Y entre todo el pueblo, que sí les dio, y les dio bastante, porque Dios es un Dios muy vasto, Para mis hermanos que si están pensándoselas de servir en el templo, dice Dios en su palabra que el trabajo para Dios nunca es en vano. No tenemos un Dios que se queda con el dinero, Si no, te mereces un sueldo alto, te lo da alto. No tenemos un Dios injusto, tenemos un Dios muy justo. Entonces, aquí la molestia de Dios, y estaba maldiciendo al pueblo porque no estaba habiendo lo suficiente para poder sustentar a los trabajadores de Dios. Claro. Y más cuando los trabajadores estaban haciendo un trabajo excelente, porque estaban llevando al pueblo a la santidad. Correcto. Porque estaban llevando al pueblo a la salvación. Entonces es esa la molestia de Dios. Pero sí necesitamos nosotros como lectores, como oyentes de la palabra de Dios, como escuchas de la palabra de Dios, y también nosotros los pastores o los guías espirituales, pues sí necesitamos saber definir, ¿verdad?, qué es por qué Dios maldice. Entonces vienen los ateos y dicen, no, ya ves que tu Dios es cruel. Los maldice en lugar de bendecirlos. No, es que se saca de contexto esta situación si no se lee el versículo 10 y 11 que sigue, ¿verdad? En el cual pues ya es donde les da la orden, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y hablando de los levitas, ¿verdad? Y empieza a decir, y tú obedeces y yo te bendigo. Claro, es como un hermanito decía, si tú das mucho, Dios se bendice mucho. Si tú das poco, Dios se bendice poco. Si tú das nada, pues Dios no te bendices. Así de fácil. Porque hay hermanitos, y me ha tocado lidiar con ellos y hacerles entender, es un ejemplo lo que voy a decir, ¿no? Siembran 1 metro de maíz y quieren recolectarlo de 100 hectáreas. Es imposible. No se puede en ningún lado y en ningún área de la vida. En ninguna área de la vida funciona así. Usted, hermano Iván, que se dedica a la manufactura de textil, usted fabrica 10 piezas y le pagan 10 piezas. Claro. Si usted fabrica 10 piezas y llega con el patrón y le dice, págame 100, el patrón se va a burlar de usted. Claro. Y le va a decir, ¿por qué te voy a pagar 100 si nada más sacaste 10? Con Dios, bíblicamente, está escrito en la palabra de Dios, funciona igual. Usted bendice mucho y recibe mucha bendición. Bendice poco, Dios bendice poco. Dios bendice poco. Dice la palabra del Señor, con la vara que midas serás medido
Y es una frase bíblica. Así es. Entonces, aquí Dios les dice, ¿verdad? En el versículo 11 de Malaquías 3 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Es decir, hermano Iván, creo que sí sería a reflexionar un poquito, ¿verdad? Acerca de que mucha gente comenta, es que no sé en qué se me fue todo el dinero. Tal vez tienes un devorador. Esa es la traducción de este texto bíblico. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿En qué se me fue? Oye, traía 500 pesos y creo que nada más compré esta bolsita de jabón. No me acuerdo haber comprado otra cosa. Tal vez no estás cumpliendo con Dios. Tal vez. No es que Dios sea un Dios malo. No estamos hablando de un Dios que se venga, un Dios vengativo. Ah, ¿no quieres? Ahora ahí te va la mía. No, y te voy a castigar. No. Creo que somos nosotros los que estamos rechazando ciertas bendiciones. Claro. Y agregándole que también una mala administración. Una mala administración y todo eso, ¿no? Pero cuando estás bien comprometido con Dios y que tienes a nuestro Dios como el más grande sabio, creo que nunca vamos a tener ese problema de una mala administración. No, porque tenemos que ser administrados y la palabra de Dios te enseña a ser administrado. Entonces, ahí hay una maldición de parte de Dios. No te la pongas. No la agarres. Mejor pelea por la bendición. Lleva tu diezmo al alfolí y Dios va a reprender por ti al devorador. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y luego dice en el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Yo quisiera, no sé, hermano Iván, quisiera aportar esto que yo aprendí cuando apenas estaba siendo oyente de la palabra de Dios. Que Dios me bendiga a mi hermano pastor Seferino Gaona Reyes, que fue el que empezó a ministrarnos, la palabra de Dios. Y recuerdo que él dijo, un día me dijo, porque cuando él nos empezó a hablar de la palabra de Dios, todavía no era pastor, pero ya era hijo de Dios, ya era cristiano, y él fue el que me empezó a ministrar a mí, y él entró en la fábrica donde yo era el encargado era el gerente de producción, era como el ingeniero industrial en esa fábrica. Okay. Y el sueldo mío era muy superior al de él. Entonces él un día me dijo, yo quiero compartir esto, me dijo un día, dice, ya me voy a casar. Y yo le dije, qué bien, te felicito, Seferino, qué bueno que ya te vas a casar. Y me dijo, voy a comprar un comedor que me cuesta tanto, voy a comprar una cama que me cuesta tanto, la estufa que me cuesta tanto. Y yo dije, todo eso lo piensas hacer en 4 meses que te vas a casar. Y con el sueldo que ganas, yo lo pensé, o sea, mi mente ¿verdad? De incrédulo de Dios, mi mente de incrédulo de Dios se basó en las fuerzas que él tenía, en el salario que él tenía, pero él hablaba por un Dios que él en ese momento y que hasta el día de hoy pues lo sigue teniendo, un Dios todopoderoso, un Dios que cumple sus promesas, que él siempre fue fiel servidor de Dios, aparte aportaba, aparte hacía muchas cosas, sigue haciendo muchas cosas muy buenas y muy agradables para honra y gloria de Dios. Él lo sigue haciendo y a mí me sorprendió esa parte de él, ¿verdad? Esto, hermano Iván, lo digo por lo que dice el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Es decir, yo siendo un incrédulo de la palabra de Dios, yo dije, pues wow, que está bendecido, ¿verdad? Claro. Este varón está bendecido porque digo, con un sueldo como el que él ganaba, pues ni de broma le iba a alcanzar para comprar todo lo que él quería comprar, aparte de dar ya
lo de la renta de su casa, porque sabemos que aquí, por lo menos en Guadalajara, Jalisco, tienes que dar un mes de depósito y un mes de anticipo, ¿verdad? Y hay quienes piden 2 meses de anticipo y más el mes de depósito. Y bueno, y aparte tenía que conseguir, aparte le tenía que comprar el vestido a su novia, aparte tenía que la comida y todo eso, local, ¿no? Y yo dije, eso está para volverse loco. Sí. Pero Dios cumplió en él su promesa. En mi hermano Seferino, Dios cumplió su promesa y la verdad que yo después se lo dije, pero él en ese momento no lo miró, pero yo sí miré que hay un Dios que sí responde, hay un Dios que cumple sus promesas y que yo sugiero, hermano Iván, que es lejos, hermano Iván, de decir Dios obliga, lejos de decir Dios obliga, creo que lo más interesante sería decir, mejor lo hago para ser bendecido por Dios. Claro, y más que nada que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ya no tanto en los diezmos, las bendiciones de Dios son más que visibles y fluyen muchísimo. Y he tenido experiencias que Dios ha bendecido mi vida, usted ha tenido experiencias que a usted le ha bendecido su vida. Los que nos están viendo han sido también testigos y visibles de las bendiciones y del poder de Dios cuando uno obedece. Así es correcto. Como le comentaba ahorita, ya no hablemos tanto de, por ejemplo, de los diezmos, ofrendas, sino que simplemente el obedecer la palabra de Dios en lo que sea, en lo que dice la palabra de Dios, ya estás de gane. Ya, exactamente, ya estamos de gane con el simple hecho de que meramente, y perdón que sea tan repetitivo, al momento de obedecer la palabra de Dios, más que nada. Es lo más correcto y es lo que siempre hemos predicado en la congregación, que Dios no es un Dios que castiga, sino que tú mismo te haces daño, ¿no? Y he puesto el ejemplo de un buró, una mesita, un sillón, ¿no? Que tú lo tengas que armar. Si tú no eres carpintero para armar una mesita de madera, ¿qué tienes que hacer? Leer el instructivo, ¿verdad? Claro. Y si el instructivo te dice, mira, tienes que poner 3 tornillos aquí para que la mesita quede bien fija, bien segura. Y si tú dices, le voy a poner 2, al cabo, pues no me voy a subir a ella, ¿no? Un día, tarde que temprano, se va a vencer esa mesita. Claro. ¿Y de quién fue la culpa? ¿Del diablo? No, de Dios, mismo. Ya sé, de Dios. Porque Dios se vengó porque tú no obedeciste al instructivo. ¿Cuál es el instructivo de la vida? Aquí está escrito, se llama Biblia. La palabra Biblia no significa la religión, no, la palabra Biblia significa libros. Y que son para bendición de Dios. No, es para bendición de uno. ¿Tú crees que Dios necesita bendición? Dios, no, pues no. Lo que Dios necesita es el dador de la bendición, ¿no? Entonces lo que está aquí escrito no son ordenanzas para que te vaya bien. Tú entras a una empresa y te dan las ordenanzas para que te vaya bien, para que tu permanencia sea larga en esa empresa, para que tu desarrollo o para que tu presencia en ese lugar sea de desarrollo, ¿verdad? Que no solamente entres barriendo, sino que al paso de los años, conforme a tu dedicación y conforme al respeto que tú le muestras a la empresa, un día llegues a ser el director de esa empresa, ¿no? Claro. Que vayas escalando. Entonces, lo mismo es en la cuestión espiritual. Necesitamos ser obedientes en todas las cosas para que nos vaya bien. Fue una orden que Dios le dio a Josué, ¿verdad? Ahí en Josué capítulo 1, desde el versículo 5 está la promesa hasta el versículo 9, ¿verdad? En el versículo 5 la promesa de parte de Dios es: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Pero luego empieza Dios a agregarle ciertas situaciones o ciertas cosas en las que Josué tenía que cumplir. Y 2 de las primeras eran: esfuérzate y sé valiente.
Y en el versículo 8 le dice, le agrega Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo Sin faltar nada. lo que en él está escrito. Y le agrega, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa palabra entonces, hermano Iván, significa después de que hagas todo lo que está escrito aquí, después de que lo hagas, harás prosperar tu camino. Esa es la palabra entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé si me estoy dando a entender. Amén, pastor. Entonces, ahora sí que entonces otra vez. De mi parte, hermano Iván, si no hay más preguntas, creo que como introducción está excelente, a excepción de lo que usted diga, ¿verdad? La obediencia, lejos de decir el diezmo es obligatorio de parte del pastor, sé de algunas asociaciones religiosas que se obligan y obligan al pastor a que la congregación diezme. ¿Cuántos miembros tienes, pastor? ¿Son 15? ¿Cuántos son bautizados? ¿Cuánto gana cada uno? Y tienes que darme, y si no te lo dan, tú lo pones. No, nada, así no funciona. Eso es una imposición terrenal. Claro. Que si yo obligo a la congregación a que diezme, no. Porque cada quien sabemos o pretendemos alcanzar las bendiciones que Dios te pueda dar. Así es, pastor. Y pues bueno, hay mucho terreno por qué escarbar, hay mucho terreno que ahondar también. Y pues como usted menciona como introducción está excelente. Falta mucho por aprender, falta mucho por explicar acerca de los diezmos, y creo yo que puede involucrar también incluso hasta en las ofrendas. Así es. Y pues bueno, como primera parte pues está perfectísimo. Pastor, de verdad, muchísimas gracias. Le agradezco su presencia, la invitación. ¿Tiene redes sociales para que lo vean, lo sigan? Sí, estamos en Facebook y en Instagram como Iglesia Cristiana La Paz de Cristo. También en YouTube estamos como Iglesia Cristiana La Paz de Cristo. En el Facebook, en el muro del Facebook, ahí tenemos los números de teléfono. Creo que la dirección de la congregación no la hemos actualizado, pero me encargo de hacerlo para que si alguien que es de aquí de Guadalajara quiera asistir ahí con nosotros. Estamos en una colonia llamada La Huizachera, ya les apuntaré ahí en el Facebook, ¿verdad? Iglesia Cristiana La Paz de Cristo. Ahí van a ver todos los datos, direcciones y inclusive tenemos un número de teléfono que es de la oficina de la iglesia, claro, por si necesitan más información, ¿verdad? O simple y sencillamente tengan la curiosidad, ¿verdad? De explorar más cosas de Dios. Así es, pastor. ¿Verdad? Más cosas de Dios. Pues bueno, pastor, de verdad, muchísimas gracias. Hermano Dios le Iván, bendiga, al contrario, le pague. Bendiciones. Y pues de antemano también quiero agradecer mucho a mi hermano de sangre, David Quesada, que fue el encargado de montar las luces. A lo mejor es muy casero, podemos decirlo, pero fue de muchísima ayuda. Mi hermano fue de muchísima bendición. Fue el encargado también del video, de ecualizar, de acomodar, de siéntate aquí, mejor acá. Y pues también en la descripción de este video voy a poner sus redes sociales de Instagram, voy a poner su número telefónico también de su área, de su empresa, para que también si está en su deseo de su corazón, aquí sí cabe mencionar, donar para su trabajo. No solamente no lo hablo de manera económica, sino que puedan aportar, o que necesiten algún trabajo de video o que oren luces, por él, o que oren por él de igual manera, ¿verdad? Para que Dios sí, siga que le manden su vida. un mensajito por WhatsApp. ¿Sabes qué? El hermano Jos Quesada
puso ahí tu número de teléfono y te queremos bendecir con oraciones y que Dios te siga prosperando. Y de igual manera, ¿por qué no? Para que también ya haga algo porque no trabaja. Sí. Pues bueno, querida audiencia, queridos hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga. No se ha acabado todavía ese tema, todavía falta mucho por explicar, por abarcar por parte de nuestro hermano Pastor Refugio Quesada Holguín. Y pues mi deseo es que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que hayan disfrutado ese video podcast como un servidor y el pastor y yo sé que mi hermano también lo disfrutó. Dios les bendiga, Dios les guarde y reciban un abrazo a la distancia. Pastor. Bendiciones, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.